noches, bienvenidos a todos los que han acudido a esta convocatoria de la primera charla cuaresmal aquí en nuestra parroquia de San Pedro Apóstol de Novés, también aquellos que nos siguen a través de internet o que van a poder ver esta charla más adelante. Seguramente que estos días tenéis muchas ofertas, ¿no? Gracias a Dios, de charlas de otros sacerdotes, de obispos, de nuestro obispo también, don Francisco, ¿no? Que está siguiendo pues la escuela de oración, también varios retiros que ha grabado de Cuaresma, también la voz del Papa. Tenemos, gracias a Dios, muchas ayudas y esta pues que sea una más entre tantas para quien pueda ayudarle. Quisiera comenzar diciendo que lo importante de este tiempo es el estar abiertos a la gracia. Recordemos aquello que escuchamos el miércoles de ceniza, ¿no? Que estamos en un tiempo favorable, que es un tiempo de salvación y por tanto es un tiempo en el que Dios está haciendo cosas grandes en nosotros, aunque nosotros casi no nos demos cuenta. Es un tiempo sagrado y cuando es un tiempo sagrado Dios se lo toma en serio y nos envía como lluvia del cielo, podemos decirlo así, también lo dice la palabra de Dios, como cae la lluvia del cielo y no vuelve arriba, sino dando fruto, así será mi palabra. Y ciertamente estamos escuchando muchas palabras de Dios. La Cuaresma en sí misma es una gran palabra de conversión. Así que os invitaría a estar abiertos a la gracia, a abrirnos al don de Dios y eso hacerlo también con mucha confianza. Bien, esta primera charla la quiero dedicar a San Miguel Arcángel y a la victoria sobre Satanás. Sabemos por nuestra formación que los tres enemigos del alma, es un concepto clásico, son demonio, mundo y carne. Son tres enemigos, uno es personal, que es el demonio, otro es el mundo, las influencias de la gente, lo que la gente piensa, lo modo de vivir, las estructuras en las que estamos metidos, que también nos condicionan, y luego es la carne o nuestra propia debilidad, ¿no? Aquello que también nosotros sentimos como un peso de nuestro cuerpo, ¿no? Y de nuestro corazón, que a veces nos venimos abajo, nos desanimamos, decimos la carne es débil, se refiere a eso, ¿no? No la carne física de comerse un filete, sino la carne pues significa, como sabemos, nuestra debilidad. Y que sin que el demonio haga nada y sin que el mundo haga nada, nosotros solos muchas veces nos venimos abajo, somos frágiles. Así que también para eso nos hace falta ayuda. Y quisiera en este año apoyarnos en los tres patronos de Novés. Uno de ellos, el primero que vamos a pedir su ayuda, es San Miguel, que tenemos aquí en nuestra iglesia, una imagen que preside un altar y que representa al arcángel que está con una lanza clavándola en la cabeza de Satanás. El segundo día, que será el próximo viernes, vamos a dedicarnos a San Pedro y cómo él vence al mundo. Recordemos que San Pedro fue un hombre muy tentado también por el qué dirán la gente, por las apariencias, por el grupo, por ser el mejor, por, como decía a Jesús, aunque todos te traicionen, yo nunca lo haré, Señor. Pues también esa mundanidad que él tenía, también la cobardía en la pasión, y como veremos al final es un hombre que se convierte y se hace muy humilde y muy libre del mundo. Y el tercer patrón de nuestra parroquia es la Virgen de la Monjía. Le vamos a hablar de la Virgen en esa lucha, sobre todo por la pureza. Recordemos que la Virgen, además de ayudarnos a vencer al demonio y ayudarnos a vencer la mundanidad, también nos da un corazón puro, porque ella es inmaculada, ella es especial y cuida los corazones de sus hijos. Así que el tercer viernes, será la Virgen de la Monjía y la victoria de la pureza. Bueno, pues empezamos con esta primera charla. Es
muy sencillo el esquema que voy a seguir. Dividimos la charla en 3 partes. La primera parte va a ser hablar de lo que el Papa durante estos años ha ido diciendo del demonio. ¿Por qué utilizo al Papa? Pues porque primero es la máxima autoridad en nuestra Iglesia, en el magisterio del Papa tenemos una guía segura, y también porque hay mucha gente que manipula el mensaje de Francisco. Parece como si Francisco, viendo la televisión, solamente hablase de lo que la gente quiere que hable. Y de estos temas, que son muy importantes en su magisterio, casi nunca se dice nada. Entonces creo que es bueno que recojamos todo lo que el Papa ha dicho, que es mucho sobre la lucha contra el demonio. Esto nunca lo oiremos en un telediario, porque no es un tema polémico, ni es un tema que cause morbo a la gente, sino que es un tema espiritual. Y entonces muchas veces silencian estos temas que el Papa habla muchas veces y muy bien. La segunda parte vamos a dedicarla a ver lo que es el combate de Jesucristo contra el demonio y también el combate de los apóstoles y nuestro combate. Y la tercera parte, muy breve, vamos a hablar algo sobre San Miguel y cómo tiene esa función especial en la lucha y protección contra el demonio. Pues empezamos con la primera parte. He recogido 10 intervenciones del Papa en estos últimos años, a través de las cuales se ve algo de lo que él piensa sobre el demonio. Me parece que es muy interesante que sepamos cómo trata el Papa este tema y cómo lo enfoca para nuestra ayuda. Primera idea que dice el Papa: el diablo no es un mito, debemos combatirlo. Esto cuando lo dijo el 30 de octubre de 2014, en la homilía de la misa diaria en Santa Marta. Dice: a esta generación y a muchas otras se les ha hecho creer que el diablo era un mito, una figura, una idea, la idea del mal, pero no, el diablo existe y nosotros debemos combatir contra él. Lo dice San Pablo, comenta el Papa. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El diablo es un mentiroso, es el padre de los mentirosos, es el padre de la mentira. Así que primera idea, el demonio existe y el demonio no es una idea abstracta del mal, sino un ser personal que nos miente, nos tienta y nos hace daño, del cual tenemos que defendernos y combatir. Segunda idea del Papa. La pronunció ese mismo año, 2014, el 11 de abril, en torno a la Cuaresma. Dijo que la táctica del demonio para tentar al hombre suele ser que no quiere nuestra santidad. Se enfrenta con que seamos santos, le molesta el deseo de santidad del hombre. Y entonces, ¿qué hace? Primeramente, le tienta levemente. Después, esa tentación aumenta, crece, contagia a otros. Y la tentación de uno se vuelve tentación comunitaria. Y, por último, el demonio intenta que uno se justifique para tranquilizar su conciencia. Así que 3 palabras para decir cómo actúa el demonio, comenta el Papa. Primero, la tentación empieza levemente, después crece y se contagia, y después se justifica. Tercera idea. El demonio existe, vuelve a repetir su existencia. Y hay una guerra contra la verdad y la vida. Son los 2 objetivos más fuertes del demonio. La verdad, porque es un mentiroso, y la vida, porque es un homicida, es asesino, quiere el mal del hombre, quiere arruinar su vida, nuestra vida. Esto lo pronunció un año siguiente, año 2015, 15, 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
El Papa también habla a los niños del demonio, como ocurre con la Virgen de Fátima. Hay gente que dice, ¿cómo puede ser que hablemos a un niño del demonio? Claro que sí. En un lenguaje sencillo, los niños son muy inteligentes en el campo espiritual. A veces nos hacen preguntas que nos sorprenden, porque son verdaderos teólogos y tienen un alma limpia para entender qué es el bien, qué es el mal, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Somos nosotros muchas veces los que al final confundimos una cosa con otra, pero un niño no. Un niño sabe dónde está el bien y dónde está el mal. Tiene un corazón muy puro, muy limpio. Y además la gracia de Dios también le hace vivirlo con sencillez. Pues decía el Papa a los niños, en el mundo, queridos niños, existe la lucha entre el bien y el mal. Es la lucha entre el demonio y Dios. Fijaros, no dice el mal simplemente, sino el demonio, un ser personal, y Dios también no como una energía, sino como alguien personal. Esto existe todavía. Cuando a cada uno de nosotros le vienen las ganas de hacer una maldad, esa pequeña maldad es una inspiración del diablo, que a través de la debilidad que ha dejado en nosotros por el pecado original, te lleva a esto. Se hace el mal en las pequeñas cosas, como en las cosas grandes. Por tanto, es una guerra contra la verdad de Dios y la verdad de la vida, y contra la alegría. Esta lucha entre el diablo y Dios, dice la Biblia, que continuará hasta el fin. Así que tenemos que estar siempre alertas, siempre en vela, siempre en combate. Cuarta idea. El diablo tiene dos armas para destruir desde dentro a la Iglesia. Esto lo dijo el 9 de septiembre del año 2016, en un discurso ante más de 100 obispos. ¿De qué habló ante los obispos el Papa? De las divisiones. Como en la Iglesia, desde dentro de la Iglesia, el demonio siembra división, y eso lo estamos viendo continuamente. Acordémonos ahora del peligro que tenemos de un cisma en Alemania. Muchos obispos alemanes están diciendo cosas que van en contra de la comunión de la Iglesia y de la doctrina de siempre enseñada por la Iglesia. El demonio es muy inteligente y convence a personas que también son inteligentes, pero menos que él. Dice el Papa, el demonio tiene dos armas, pero la principal es la división. ¿Cuál es la segunda arma? El dinero. También muchas veces el Papa habla del peligro del dinero, la idolatría del dinero, de los bienes, del poder. El diablo dice, entra por las rendijas y destruye con la lengua, con los chismes que dividen. Y el hábito de chismorrear, la crítica, es una costumbre de terrorismo. Varias veces el Papa ha aplicado esta palabra a la crítica, terrorismo. Dice, el chismoso es un terrorista que lanza la bomba, es decir, el chisme, el comentario negativo, para destruir. Por favor, luchemos contra las divisiones, porque es una de las armas que tiene el diablo para destruir la Iglesia local y la Iglesia universal. Quinta idea. El 12 de septiembre de 2016, el Papa, en la misa de Santa Marta, dijo que el diablo juega sucio. Fijaros, también es una manera de detectar, porque saca de nosotros lo peor, cosas que a lo mejor nosotros nunca pensaríamos, pues nos salen, y también de los demás, y nos sorprende, porque saca lo más bajo de nuestras
reacciones, ¿no?, de nuestros sentimientos, lo más abyecto. Y eso también hace que nosotros nos avergoncemos y nos apartemos del Señor por vergüenza. ¿Qué hace el diablo? Fijaros si no es verdad. Siembra celos, los celos, las ambiciones, ideas que dividen, o siembra codicia de tener más, de estar más alto, de trepar, también lo ha dicho muchas veces él, ¿no? En vez de servir y ser humildes, buscar los primeros puestos, como también les pasaba a los apóstoles. Y cuando hay esta guerra, dice el Papa, todo queda destruido. Fijaros si esto no es verdad en muchas circunstancias. Una amistad de muchos años, o una familia, o un matrimonio, a veces por comentarios, por celos, por codicias, queda totalmente destruido. Y uno dice, parece mentira. Pues así ha sido. Es terrible, ¿no?, el poder de destrucción. Sexta idea. La guerra viene del demonio porque quiere el mal. Lo dijo el 20 de septiembre del año 2016, también en Santa Marta. Explicó que la guerra, es decir, la guerra entre países o entre familias, es algo que tiene detrás al demonio. ¿Por qué? Porque él intenta siempre matar, intenta hacer daño. Es, como decíamos antes, homicida. En cambio, Dios es el Dios de la paz. Decía Juan Pablo II que nunca una guerra es santa, en referencia a lo que los musulmanes han dicho muchas veces, ¿no?, la guerra santa. O también nosotros a veces hemos podido defender esa idea, ¿no? No, solamente la paz es santa. Detrás de la guerra, aunque haya motivos justificables, siempre es algo malo, ¿no? Y está detrás el demonio que quiere la muerte de los hombres. Séptima idea. La corrupción es hacerse seguidor del diablo. El 17 de noviembre, en un discurso a la Asociación de Empresarios Católicos, dijo el Papa: la corrupción está generada por la adoración del dinero. Otra vez el tema del dinero. Vuelve al corrupto prisionero de esa misma adoración. La corrupción es un fraude a la democracia y abre las puertas a otros males terribles, como la droga, la prostitución, la trata de personas, la esclavitud, el comercio de órganos, el tráfico de armas. La corrupción, afirmó el Santo Padre, es hacerse seguidor del diablo. Octava idea del Papa. Con el diablo no se dialoga. Lo dijo también en Santa Marta, el año 2016. Dijo que el diablo es un mentiroso, ya lo dijo también otra vez que hemos mencionado, que es el padre de la mentira y que genera mentiras. Y dice el Papa, es un estafador. Es decir, te hace creer que si comes de esta manzana, estaba comentando el texto del Génesis, serás como un Dios. Te lo vende de ese modo y tú lo compras y al final te estafa, te engaña, te arruina. El pontífice se preguntó, ¿cómo podemos hacer para no dejarnos engañar por el diablo? Y aquí apuntó esa máxima de San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, que es, con el diablo nunca dialogar. Fijémonos que Jesús, cuando le tienta al diablo, no entra en diálogo, sino que le corta con la palabra de Dios y lo aleja de sí. Novena idea. El diablo siempre entra por el bolsillo. El 1 de abril del año 2017, en una audiencia que tuvo ante sacerdotes en el Colegio Español de Roma, donde van los sacerdotes españoles a estudiar, el Papa les dijo: el diablo siempre entra por el bolsillo. Los sacerdotes
no se pueden contentar con tener una vida ordenada y cómoda, que les permita vivir sin preocupaciones, sino que tienen que sentir la exigencia de cultivar un espíritu de pobreza, de desprendimiento, radicado en el corazón de Jesucristo, que siendo rico se ha hecho pobre por nuestro amor, o como dice el texto, para enriquecernos a todos. Y última idea del Papa, tiene muchas más, pero solamente he recogido estas 10, habla sobre el matrimonio y sobre el hombre y la mujer a nivel social. Dice: el diablo busca destruir la armonía entre el hombre y la mujer. Si recordamos, en el pecado original estaban Adán y Eva unidos, y en cuanto pecan, se dividen, empiezan a echarse la culpa uno al otro, y también lo vemos en la sociedad, ¿no? Cómo estamos enfrentándonos, o nos están enfrentando unos contra otros. Dentro de poco será el día 8 de marzo, y muchas veces se plantean esas reivindicaciones a favor de la mujer en contra del hombre, como queriendo fomentar la lucha. Y en cambio el plan de Dios es que estemos unidos, que nos sirvamos uno al otro con amor, pero no en confrontación de unos contra otros. Eso es obra del diablo, y quizá nos estamos dejando tentar sin darnos cuenta. Bien, acabo aquí la primera parte. Entramos en la segunda, el combate contra Satanás. Esta charla tiene como título San Miguel y la lucha contra el diablo, pero realmente el centro de nuestra fe no es un ángel, ni es un santo, ni siquiera es la Virgen. El centro de nuestra fe está en Jesucristo. Y fijaros qué bonito. Podemos resumir todo lo que hizo Jesús en cuanto que se enfrentó con el demonio y le venció. Hay una frase que podemos escuchar y considerar que es de la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice así: el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Fijaros, como si el diablo hubiera urdido una especie como de tela de araña que te está envolviendo. San Ignacio dice esto: primeramente el demonio arroja redes sutiles, pequeñas ataduras, después cuerdas, es decir, más fuertes, y por último cadenas. Y así lo vemos en nuestra vida, ¿no? También lo dijo antes, ¿no? Primero leve, después crece y después te deja atado. Bien, pues Jesús se enfrentó con el demonio, sobre todo a través de las tentaciones del desierto, que no solamente fueron en ese momento, sino que son como el resumen de lo que él experimentó en toda su vida, pero que especialmente fueron intensas en ese momento. Recordemos el texto, ¿no? Cuando Jesús sintió hambre, después de estar 40 días ayunando, se acercó a él Satanás y le propuso esas 3 tentaciones. Bien, dice el texto: acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Es decir, no le dejó en ese momento, sino que le acompañó a Jesús durante su ministerio, a veces a través de la gente, a través de los sumos sacerdotes, a través de los fariseos. Intentaban siempre desviarle, ¿no? Incluso los mismos apóstoles le hacían el juego al demonio. Acordaos de aquella vez que le dice Jesús a Pedro: aparta de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Es decir, que a través de las personas seguía tentando a Jesús, pero Jesús seguía firme a hacer la voluntad de Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, os leo 2 números, el 538 y el 539. Fijaros, dice: Satanás le tienta 3 veces, tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. Y Jesús rechaza estos ataques que recapitulan
las tentaciones de Adán en el paraíso, o sea, la primera caída, y las de Israel en el desierto. Y el diablo se aleja de él. O sea, que digamos que Jesús es el verdadero hombre y en él también está el verdadero pueblo de Dios, que después será la Iglesia. Él es la cabeza del cuerpo místico que es la Iglesia. Segunda cita, dice: Jesús es vencedor del diablo. Él ha atado al hombre fuerte para despojarle de lo que se había apropiado. Y aquí cita el Catecismo esa parte de San Marcos en la que dice que el demonio es como un hombre fuerte que te ata y te roba. La misma idea de antes, ¿no? Primeramente redes, después cuerdas y después cadenas. Él te ata y te roba. Pero dice Jesús, si un hombre más fuerte ata al demonio, le roba lo que te ha robado. Así que, ¿a qué ha venido Jesús? A hacernos libres. Jesús ha venido a liberarnos, a darnos su paz y a hacer que la obra del demonio, como decía al principio, se deshaga. Bien, son las tentaciones. Hay un segundo momento que aparece muchas veces en el Evangelio, que son los exorcismos. Jesús es un verdadero exorcista. ¿Qué son los exorcismos? Pues son signos salvíficos. Es decir, a través de estos signos Jesús manifiesta que Él ha venido a salvarnos. Y así lo dice el evangelista Marcos, también Lucas, en otros momentos Juan. Dice, curó a muchos enfermos de diversos males. Y añade, y expulsó muchos demonios. O sea que Jesús no solamente curaba enfermedades, también echaba demonios. Y aparece muchas veces en el Evangelio, sobre todo Marcos lo refleja mucho. Estos exorcismos son reconocidos por sus oponentes, o sea que todo el mundo veía que lo hacía. De hecho, ellos no cuestionan nunca el hecho. O sea, no dicen no lo hace, sino que le dicen, esto lo haces por el poder de los demonios. Incluso de Jesús decían que tenía un demonio él. Esto aparece en Juan 7, en Juan 8, en Juan 10. Los fariseos atacan a Jesús y le dicen, tienes un demonio. Como también lo habían dicho de Juan Bautista, porque están rebeldes, no quieren dejarse convencer ni convertir. Estos exorcismos manifiestan el poder y la autoridad total de Jesucristo. Él les ordena y ellos obedecen. Les manda callar, como por ejemplo en Marcos 1:34, o salir de un poseído. Jesús, fijémonos, no actúa en nombre de Dios como un profeta o como nosotros, en nombre de Jesús, sino Él actúa en nombre propio. Luego quiere decir que Él es Dios. Él tiene la máxima autoridad, Jesús. Y con total seguridad de su victoria, cuyo fin es instaurar el reino de Dios. Si recordáis, por ejemplo, está la liberación de los endemoniados de Gadara, el endemoniado de Gerasa, cuyos demonios entraron en una piara. Había 2000 cerdos, acordaos, esos cerdos mueren en las aguas. También habla del endemoniado mudo, la hija de la Fenicia, de Siria, la cananea, otro caso diferente, el de la sinagoga de Cafarnaún, cuando Jesús empieza su ministerio, que está hablando en la iglesia, en la sinagoga, y aparece el demonio, el hijo único de ese padre que suplica a Jesús, que le dice, Señor, si quieres, puedes curarle a mi hijo, puedes salvarle. También se habla de algunas mujeres que le acompañaban, que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades, e incluso se habla de que María Magdalena
expulsó de ella a Jesús 7 demonios. O sea que es claro en el Evangelio la actividad exorcística de Jesús. Los demonios le reconocen. En varios momentos le llaman el Santo de Dios. Sé quién eres, dice el demonio. Eres el Santo de Dios. Como Marcos 1:24 o en Marcos 3:11, que le dice, eres el Hijo de Dios. Pero un detalle importante, nunca los demonios llaman a Jesús Señor. Le dicen el Santo de Dios, el Hijo de Dios, pero nunca Señor. ¿Por qué? Porque no se someten a Él, no le obedecen. Admiten, por tanto, que es Dios, pero están en rebeldía contra Él. Jesús relaciona esta actividad de exorcismos con su misión de salvación. Fijaros en esta frase, qué clara es. Dice, si yo expulso demonios por la fuerza del Espíritu Santo, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Recordemos que la primera frase que Jesús decía es, convertíos, el reino de Dios está con vosotros. Y él relaciona la actividad contra el demonio con la instauración del reino de Dios. Esto está en Mateo 28. La expulsión de los demonios, por tanto, está incluida en el anuncio del reino y de la conversión. Hay un reino de Satanás y hay un reino de Dios, y están contrapuestos. Fijaros que Jesús se podía haber puesto de parte de los saduceos. ¿Por qué digo esto? Porque los saduceos afirman que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Eso aparece en Hechos de los Apóstoles 23:8. De este modo, habría combatido a los fariseos, pero no lo hizo. Fijaros en este texto, que es Mateo 12, del 24 al 28. Dice, los fariseos, al oírlo, dijeron, este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Pero él, dándose cuenta de sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido internamente va a la ruina, y toda ciudad o casa dividida internamente no se mantiene en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo va a subsistir su reino? Pero si yo expulso a los demonios con el poder de Belcebú, como decís vosotros, ¿no? Vuestros hijos con el poder de quien los expulsan. Por eso ellos os juzgarán. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu Santo, en la frase que hemos dicho antes, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Veis? Algunos pensaban que Jesús creía también erróneamente del diablo como hijo de su tiempo. Esto lo afirman algunos teólogos, ¿no? Dicen, bueno, Jesús hablaba en estos términos porque la gente de aquella época entendía estos términos, pero no es que él creyera de verdad, y eso es falso. También dicen algunos que Jesús ha utilizado una terminología demoníaca como un lenguaje de su tiempo para hablar del mal. Acordémonos lo que decía el Papa, el demonio no es un mito. Y estos teólogos son los que defienden que es un mito. Y quizá encontraréis en algunos sacerdotes, teólogos, cuando comentan estos textos del Evangelio, que son cosas de la época, que Jesús se adapta al modo de entender, pero que ni existe el demonio ni él se lo creía. Están totalmente en contra de la evidencia del Evangelio. Ahí se ve también cómo la ideología hace que uno no lea el Evangelio tal como pone el Evangelio, sino que proyecta sus ideas y cambia el Evangelio. En el misterio pascual, que es la victoria definitiva contra Satanás,
Jesús, muriendo, parece que ha sido derrotado por el demonio. Y quizá el demonio lo cree, que por fin le ha derrotado. Y en cambio era su propia derrota. ¿Por qué? Porque el que está muriendo no es un hombre. El que está muriendo es Dios. El que está muriendo es la vida con mayúsculas. Y nunca la muerte puede matar a la vida, sino que la muerte es destruida por la vida. Dice el Catecismo: la victoria sobre el príncipe de este mundo se adquirió de una vez por todas en la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos su vida. Es el juicio de este mundo, y el príncipe de este mundo está echado abajo. A veces también traducen está echado afuera. Otro número del Catecismo. El anterior era el 2853 y este quería decir ahora es el 635. Dice: Jesús, el príncipe de la vida, aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. En adelante, Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del Hades, y al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Se refiere al infierno. Voy acabando. La victoria de Cristo sobre el demonio es para nuestra salvación, para que la creación entera sea liberada del pecado y de la muerte, de modo que en Él se realiza la victoria, que será definitiva en la parusía, al fin del mundo. Dice el Catecismo: Cristo venció al tentador a favor nuestro, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Bien, hasta aquí Jesús. Ahora, Jesús comunica esta misión y esta potestad a los apóstoles y a nosotros, que somos su iglesia. Les da la autoridad y el poder de dos cosas: lo que hacía él, sanar enfermos, y veremos a los apóstoles sanar enfermos e incluso haciendo milagros, y también expulsar demonios. Dice el Evangelio: llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Muy claramente lo dice. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, lo primero que dice, y segundo, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Expulsan demonios, no como Jesús en nombre propio, sino en el nombre de Jesús. También los exorcistas, los sacerdotes encargados por el obispo para este ministerio, hacen eso mismo, ¿no? En el nombre de Jesús. Nunca en nombre propio, porque es el nombre de Jesús el que tiene el poder. Él es Dios. Son signos de que el reino de Dios está ya presente y son también manifestación de la fe. Dice Marcos 16:17: a los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre. Es decir, hay que creerlo. Hay una fe en el poder de Jesús, y si no hay esa fe, no se hace el signo. Por eso es tan importante, como también para las curaciones, siempre la fe. Bien, pues acabo esta charla con una mención a San Miguel. ¿Cuándo pensáis que aparece San Miguel en la Escritura? Pues muy al comienzo, ¿no? En el libro de Daniel del Antiguo Testamento aparece ahí la figura de San Miguel. Dice así: en aquel tiempo se alzará Miguel, el gran príncipe,
que está de pie junto a los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de tribulación, como no lo hubo jamás desde que existe una nación hasta el tiempo presente. En aquel tiempo será liberado tu pueblo, todo el que se encuentre inscrito en el libro. Es capítulo 12, versículo 1 del libro de Daniel. Bien, este pasaje, ¿qué explica? Pues que las personas estaban esclavizadas, pero que nunca fueron olvidados por Dios. Tenían un gran aliado en San Miguel. Esta lucha, como vemos, tiene siglos, acompaña a toda la historia de la humanidad. Uno de los primeros encuentros con Satanás está documentado en la carta de Judas del Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice ahí? Dice que Satanás y San Miguel, es un texto curioso, ¿no? Un poco enigmático. Dice que discuten por el cuerpo de Moisés. ¿Qué significa eso? Parece que lo que se está hablando ahí es que Satanás quería que el pueblo de Israel idolatrase el cuerpo de Moisés, que le diese culto, como si fuera un dios. Y entonces dice el texto que San Miguel se enfrentaba con el demonio y discutía con él respecto a ese cuerpo, que no se atrevió a proferir contra él ningún juicio injurioso, San Miguel, sino que solamente le dijo: que el Señor te reprenda. Se cree que Satanás estaba tratando de saber dónde estaba ese cuerpo, ¿no?, para hacer que los israelitas le adorasen. Pero bueno, el texto que más conocemos nosotros, ¿no?, que aparece también en la liturgia, está en el Apocalipsis, capítulo 12. Y es, como recordaréis todos, la lucha de San Miguel contra el dragón. Aparece un dragón rojo, que es el demonio. Y dice: se libró una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y éste contraatacó con sus ángeles, los demonios, pero fueron vencidos y expulsados del cielo. Y así fue precipitado el enorme dragón, la antigua serpiente, libro del Génesis, llamada Diablo o Satanás. O sea, muy claro, no está hablando de un mito, habla de alguien personal muy claramente. Y el seductor del mundo entero fue arrojado sobre la tierra con todos sus ángeles. Quiere decir que está tentando a los hombres. Debido a esta gran batalla y la derrota de Satanás, San Miguel Arcángel es considerado el gran defensor de la Iglesia. Todas las grandes victorias de San Miguel le valieron las siguientes 4 funciones. Primero, lucha contra Satanás. Segundo, rescata las almas de los fieles de su poder, especialmente en la hora de la muerte. Por eso tenemos que pedir también en esa hora, ¿no? Igual que también a San José, que es el patrón de la buena muerte, se le pide, pues también a San Miguel, para que aparte el poder de Satanás. Muchas veces el demonio lo que intenta hacer es que la persona se desespere, que no confíe en Dios, que desconozca el amor de Dios. Y fijaros qué bonito, ¿qué significa San Miguel? Es Micael, ¿quién como Dios? Es como si San Miguel, yo lo imagino así, hablase al alma de la persona diciendo: pero ¿quién te quiere más que Dios? ¿Pero quién te ha seguido sino Dios? ¿Pero quién te creó con infinito amor y te está esperando? Confía en Dios. Yo creo que San Miguel lo que intenta es como resaltar la bondad de Dios ante la asechanza del demonio que intenta apartarte de Dios, que te desesperes de Él o que te pongas como en rebeldía contra Él. Es un ángel muy santo y muy humilde.
Fijaros en su mismo nombre, ¿quién como Dios? Es decir, yo no soy nadie. Dios es el grande, es un ángel humilde y por eso es el que nos ayuda a vencer al soberbio que es Satanás. Tercero, asistir a los moribundos y acompañarlos en su juicio. Y cuarto, ser el campeón del pueblo de Dios. O sea, Él lucha a favor de la Iglesia y Él es el patrono de la Iglesia, Él nos protege. Por tanto, debemos combatir firmes en la fe. Os recuerdo una cosa que me pasó cuando llegué a este pueblo, a Novés. Yo no sabía que tenía como patrón a San Miguel y me dio mucha alegría cuando lo supe. Y entonces, en la primera homilía que pronuncié el día de su fiesta, recordé algo que pasó al Papa León XIII, que es una cosa que mucha gente no recuerda, pero que fue muy importante, ¿no? Sucedió el 13 de octubre de 1884. Estaba el Papa diciendo misa en el Vaticano y percibió algo extraño. Vio una visión horripilante, ¿no? Terrorífica. Sintió como que Satanás quería lanzarse contra la Iglesia y arruinar a la Iglesia. Y en ese momento, fijaros la fecha, 13 de octubre, vio a San Miguel que se enfrentaba con Satanás y protegía a la Iglesia. Él salió de esa misa, le pidió a su secretario que escribiese un documento y lo mandó a todos los obispos del mundo. ¿Qué decía ese documento? Que él pedía que todos los obispos y los sacerdotes al final de cada misa hiciesen la oración a San Miguel. ¿Qué vería el Papa? ¿Qué sintió en su corazón? Tanto de horrible como de maravilloso de la lucha de San Miguel. Esta oración, después del Vaticano II, no se ha seguido pidiendo, pero tampoco se prohíbe. Entonces yo, el año 2015, cuando entré aquí en Novés, pues le propuse a toda la feligresía, ¿no? Y así lo venimos haciendo, orar con esta oración después de cada misa, al acabar la misa. Así que también vamos a acabar esta charla invocando a San Miguel. Os invito a que os unáis también en esta oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la celestial milicia, arroja al infierno con divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Pues que nos confiemos a San Miguel y sobre todo a Jesucristo, que es el que vence al demonio, el que ha venido a destruir todas sus obras. Que nunca sintamos miedo. De hecho, Jesús siempre decía, no tengáis miedo. ¿Y por qué? Pues porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que así sea. Pues gracias por vuestra atención y nos vemos, si Dios quiere, el próximo